Patagonia Rural, a través de la plataforma de Polar Comunicaciones y con la compañía de Ferretería San Marcos, ahí en el barrio Prat, nuestro gran amigo Mario Derpich, que nos acompaña y que nos aconseja y le aconseja a usted, amiga, amigo del campo, que ya en época de siembra tiene que ir a buscar las semillas ahí en Ferretería San Marcos, las herramientas para el campo, para la siembra, para los alambrados, en fin, todo lo que usted necesite, ahí, Ferretería San Marcos, con nuestro gran amigo Mario Derpich. Y a esta hora, con Valentina Caro Ayala, psicóloga, joven psicóloga enamorada de Magallanes, ha venido un par de veces, se quiere venir para acá, tiene que finalmente convencer al Nacho, y su padre se vendría. Y por supuesto, ha accedido entonces a desnudar definitivamente. Se le habían caído un par de trapos a esta enfermedad de la salud mental en el Estado de Chile, pero ella va a terminar finalmente sacarle toda la ropa y dejarla desnuda, porque en definitiva lo que nos está pasando en Chile y lo que está pasando en el mundo, pero a diferencia de que hay otras partes donde esto es un tema de Estado potente, serio, prudente, y si nosotros estamos en esta condición, imagínense cómo habrán otros países peor todavía, pero bueno. Veamos lo que nos sucede acá en casa. Y estamos con la pandemia. La pandemia que finalmente desnudó el tema de la tecnología en Chile. Estamos mal tecnológicamente. Usted ve que de repente nos quedamos pegados. No es que la Vale o yo los que estemos jugando a 1, 2, 3 momiaes, no, sino es que la tecnología no nos permite tener una comunicación expedita. Pero además desnudó temas como, por ejemplo, el tema de la salud mental, donde definitivamente ya lo hemos analizado. Los recursos no son los que se necesitan, no hay prevención en la salud mental, y aunque quisiera haber voluntad, no tenemos tampoco las capacidades. Pero la pandemia definitivamente destapó la olla. Trabajo remoto, lo primero. Luego fue educación remota. Pero en el trabajo remoto está el trabajo de quienes estaban acostumbrados a su espacio, tuvieron que reducirse. Luego, naturalmente, esto evidenció que en las casas no había la privacidad para que papá o mamá o quien esté siendo de jefe de hogar o en el hogar trabajando no tenía las condiciones. Ya lo dijimos ya tecnológicamente y ahora en el espacio. Si el niño tiene que estudiar, es otro tema, porque lo poco y nada de señal que hay, a lo mejor con 2 o 3 equipos ya se pierde bastante en el ancho de la banda. Volvemos al espacio, si está trabajando el papá o la mamá o los dos, el niño tiene que estudiar. ¿Quién acompaña al niño? ¿Quién lo ayuda? La mamá o el papá están trabajando. Estrés. Y los profesores y las profesoras que tienen su casa, muchos profesores tenían colaboración, ¿no es cierto?, de alguna asesora del hogar, pero con la pandemia y los recursos hubo que, definitivamente, y las cuarentenas no pudieron trasladar, en fin. Digámoslo en buen chileno, dejó la cagada la pandemia con el tema de salud mental. Esa es la verdad, y hay que decir las cosas como son. Esta escoba impresionante. Un desastre el tema de la salud, de los efectos y las consecuencias de la salud mental por la pandemia. Valentina, diversos niveles, los niños, los adultos que están trabajando, los mismos adultos que tienen que acompañar a estos estudiantes, la misma presión de la pega hace que el papá, la mamá o quien esté acompañando al niño no pueda concentrarse porque además tiene que estar atendiendo 2 o 3 computadores si es necesario. ¿Qué radiografía podemos sacar de la calidad de vida de estas chilenas y estos chilenos que hoy día están enfrentando la situación con todos estos elementos que puse en la mesa? Sí, yo creo que es muy buena tu pregunta y me gustaría partir justamente por las consecuencias, digamos, que les ha tocado vivir a los profesores al tener que soportar, digamos, todas las demandas del sistema educacional. Y creo que además el manejo público que se ha hecho ha sido muy injusto hacia los educadores y educadoras de nuestro país. Me parece súper importante reconocer esa labor porque estas personas han tomado en sus hombros la responsabilidad de sacar adelante por completo, digamos, la educación en el país, ¿sí? Sin ninguna clase de reconocimiento,
ni de apoyo extra. O sea, estas personas están trabajando en sus casas con su luz, su internet, sus equipos computacionales, ¿sí? Sin ningún apoyo además para poder apoyar a sus propias familias, trabajando largas horas, digamos, sufriendo la presión de apoderados, de alumnos, de las mismas instituciones en las que, y además las declaraciones desafortunadas también de algunas personas del gobierno, que lejos, digamos, de valorar el esfuerzo que han hecho estas personas, todo lo contrario, se les da un trato bastante injusto, a mí me parece. Así que por eso quise partir con los profes, porque me parece que están haciendo un esfuerzo titánico, de verdad. O sea, yo tengo varios pacientes que son educadores, educadoras, y de verdad creo que del pool completo de pacientes son los que lo pasan peor junto con los trabajadores de salud durante la pandemia. Lo que yo he visto, los que se han deteriorado más, los que sufren de más angustia y de más estrés laboral, ¿sí? Y en el caso de las personas, claro, le estamos pidiendo a los trabajadores que trabajen y paralelamente sigan apoyando los procesos de sus hijos. Claramente las personas no dan abasto, y por eso que también hay muchos apoderados que querían que volvieran las clases, ¿no? Es muy difícil lidiar, digamos, con la demanda de un niño todo el día encerrado en la casa, con todo lo que eso significa. O sea, si nosotros estamos vueltos locos, imagínense un niño, ¿no? Que ya de por sí, o sea, todo lo que se les redujo su entorno, ¿no? Muy difícil que los papás y las mamás en el fondo puedan hacerse cargo por completo, digamos, de la situación, ¿no? Entonces, claro, efectivamente yo creo que los problemas están en distintos niveles. O sea, si nos ponemos más concretos todavía, lo que decías tú, el papá y la mamá trabajan, ¿sí? Imagínate que hay 2 hijos, o sea, que en la casa hay que tener 4 computadores. ¿Qué personas tienen acceso a tener? O sea, si tenéis 3 niños que están en clases online, o sea, ¿cómo lo haces, no? O sea, no solamente como a nivel de internet y de la señal, que ya no hay acceso en muchas partes del país. Hay gente que no tiene ni acceso a agua y vamos a tener acceso a internet. Pero sobre eso, además hay que invertir en dispositivos tecnológicos, pues, para poder acceder a las clases, a los trabajos. No toda la gente puede, hay familias completas que comparten un celular, un computador, para poder hacer las clases de todos los hijos, los trabajos de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, claramente que eso genera niveles de estrés y de frustración súper altos en las personas, ¿no? Y suponiendo que las personas tienen las condiciones, que hay oficina, que hay espacios en la casa donde poder estudiar, que hay dinero suficiente como para invertir en equipos y en computadores, y hay internet, de todas maneras es estresante por lo que tú indicas, ¿no? Toda la gente tiene que hacer su trabajo, sus cosas, ¿no? Y no hay espacio para poder acompañar a los niños en este proceso, ¿sí? Eso claramente tiene efecto para toda la familia, ¿no? Como en distintos niveles, como decías, ¿no? Apoderados, niños, profesores. Ahora, hay un elemento que no he mencionado tampoco, y es la radiodifusión digital. Es otro elemento que también genera un estrés, porque puede haber mucha voluntad de la mamá o del papá o de quien esté en la casa. Algunos están los abuelos, y en el mundo rural también debemos reconocerlo. La alfabetización digital es un elemento fundamental, y hoy día hay una tremenda brecha en este tema. Sí, sí, es verdad, es muy relevante lo que tú dices en realidad, porque esa brecha implica mayor dificultad para cualquier persona, digamos, que no pueda subirse al carro de la tecnología, ¿no? Entonces, claro, además del acceso concreto a los equipos y a los internet, tiene que ver también el problema con la alfabetización. No todas las personas saben cómo hacer uso, digamos, de los dispositivos, ni del acceso a internet, ni de las plataformas, etcétera. Y en eso también los profes se han ido trasquilados, ¿no? Hay muchos profes ya más mayores que han tenido que aprender desde cero a ocupar todas estas plataformas para poder hacer sus clases, ¿no? Y eso implica horas de trabajo y un grupo familiar que está implicado, ¿no? Hijos que le tratan de enseñar a los papás para que los papás puedan hacer sus clases lo mejor posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto que yo creo que varía, depende de los territorios, ¿no?
probablemente las personas de las zonas rurales han tenido mucho menos acceso a la alfabetización que tú le llamas digital, porque también las condiciones de vida, digamos que dejaban fuera de prioridad tal vez eso, ¿no? Pero claro, ahora con la pandemia se hace vital y es un problema que no se ha podido abordar, ¿no? Bueno, hemos hecho este análisis, hemos desnudado finalmente lo que había que desnudar, dejar piruchita a piruchita esta realidad, y ahora viene la pregunta quizás que están todos esperando con esa respuesta que tiene que ser precisa. ¿De qué manera, cómo podemos ayudarnos para de una u otra manera poder bajar los decibeles, bajar la intensidad de este estrés emocional que está sufriendo la familia chilena por todos estos elementos que primero analizamos y pusimos en la mesa? Entendiendo que también en este mismo análisis lo vimos, no está el acceso para que todos puedan tener atención profesional y por lo tanto hay que atajar algo. Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar en la casa para que, digamos, aquí está habiendo una cierta desarmonía en lo emocional con el hijo, con la mamá, con el papá, con la hermana, la abuela, la tía, la nana, quien esté viviendo en la casa? ¿Y de qué manera podemos ayudar al resto? ¿Qué podemos hacer para que definitivamente logremos tener en alguna medida una baja en esta intensidad? Sí, es buena tu pregunta. Pues yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. O sea, lo primero, yo creo que tiene que ver con lo que hemos venido conversando. Creo que tiene que ver con aliviar un poquito la exigencia, ¿no? Ir a mirar el contexto en el que estamos y saber que probablemente no vamos a poder cumplir nuestras expectativas, digamos, de nuestro rendimiento y del de nuestros hijos. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Como relajar un poquito las expectativas porque estamos todos haciendo lo que podemos, ¿no? Entonces, exigirle menos en ese sentido a los niños, dejarles que igual tengan espacios de esparcimiento, digamos, y lo mismo los adultos, ¿no? Probablemente a las personas les pasa, por ejemplo, yo he escuchado mucho malestar en torno a sentir que no rinden, por ejemplo, como solían rendir antes. Entonces creo que ese es el primer esfuerzo, ¿no? Entender que estamos en una situación extraordinaria y que desde ese punto de vista hay que intentar bajar las expectativas, ¿sí? O sea, lo que vamos a lograr hacer probablemente va a ser mucho menos que lo que históricamente esperamos de nosotros mismos. Entonces eso por otro lado, ¿no? O sea, eso por una parte, ¿sí? Por otra parte, me parece que hay que trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Yo creo que no hay una respuesta universal, todos los hogares son distintos, el número de personas que viven en un espacio, pero dentro del espacio que tenemos hay cositas que se pueden hacer para intentar tener ciertos espacios, ¿sí? El uso de audífonos, una cortinita, ¿sí? En el fondo tratar de estirar un poquito los recursos de creatividad, entendiendo que hay muchas personas que están en condiciones súper precarias, pues entonces le vamos a pedir a una persona que vive con 10 personas más en su casa, ¿sí? Que tenga un espacio, digamos, para estar en solitario, difícil, ¿no? Y ahí la creatividad de las personas en el uso de sus propios espacios. Eso también, ¿no? Y apropiarse de sus casas, digamos, y de los espacios en sus casas, y en eso todas las alternativas son válidas y son viables, ¿sí? Respecto al apoyo con los familiares o con alguien que uno pueda ver que está pasándolo particularmente mal, dependiendo de los recursos que tenga la persona y del acceso, está lleno, por ejemplo, de manuales en internet que tiene que ver con el manejo emocional, manejo de la ansiedad, primeros auxilios emocionales, por ejemplo, para otras personas. En este tiempo lo que más se han visto, además de los síntomas depresivos, tiene que ver con las crisis de ansiedad, por ejemplo, y está lleno de indicaciones para llevar, digamos, en esos momentos de crisis, ¿no? Como para poder ayudar a un otro que está en una crisis ahora ya en la casa, ¿no? Y lo otro, bueno, siempre que esté la posibilidad, consultar, ¿sí? O sea, me parece que ahí el trabajo de apoyo y de acompañamiento que podemos hacer los profesionales de la salud es pequeño, pero de todas maneras es importante. Entonces, siempre que se tenga acceso, esa debería ser la primera vía, ¿sí? Intentar y motivar a la persona que consulte. Si eso no es posible, porque no hay acceso, digamos, yo creo que hay varias cosas también que podemos hacer, y creo que la primera de ellas tiene que ver con empezar a quitar la responsabilidad
en el sujeto. Sí, creo que también un problema en este país con la salud mental es que tiende a individualizarse mucho en la persona. ¿Sí? Entonces es muy fácil que las personas se sientan culpables, digamos, por padecer problemas de salud mental, por consultar, por necesitar ayuda, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo primero es venir a desmentir un poco que la salud mental solamente conlleva variables individuales, porque como venimos conversando los dos hoy día, o sea, factor de riesgo de salud mental justamente tiene que ver con las condiciones. Entonces también validarle a una persona que trabaja todo el día sin ninguna condición de seguridad, que no tiene acceso, por ejemplo, a la franja deportiva, porque se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿sí? Entonces, que esa persona sepa que no es su culpa. Creo que eso es muy importante y que alivia bastante los malestares en las personas, ¿no? Darle lugar que su malestar tiene una razón, ¿sí? Más allá de sí mismo. Y creo que reconocer eso puede ser muy terapéutico para las personas. Y en ese sentido hago un llamado a los colegas un poco, dejar de lado los enfoques que están más del lado del coaching quizás o de la resiliencia, en donde a la gente se le niega sus malestares, ¿sí? Y se les dice que basta con que piensen o que intencionen. Yo creo que no, que lo que muestra la evidencia científica es que las personas que tienen muchos más problemas socioeconómicos y condiciones de vulnerabilidad van a tener menos salud mental. Y no es la culpa de estas personas. Así que creo que también como profesionales el llamado también es a desmitificar también algunas cosas en torno a la salud mental. ¿Sí? Hay una manifestación de problemas de la salud mental en los niños, sobre todo, y que después se manifiesta en adultos, y que sería interesante, por ejemplo, que pudiésemos ayudar con algún tip a las mamás, a los papás o quienes estén a cargo de niños, que es el tema y que hoy día se manifiesta mucho más, que son los grados de frustración. Sí, yo, por ejemplo, recomiendo un montón. Yo he visto el material, por ejemplo, que ha generado el programa El Chile Crece, que es un programa, digamos, y ahí hay un montón de videos, por ejemplo, para el manejo de pataletas, ¿sí? Creo que el material que han producido es súper bueno, así que invito a las mamás y a los papás de hijos pequeños a acceder a este material. Está en internet en la página del Chile Crece. Y a nivel de consejos más concretos, creo que tiene que ver con, primero, la empatía, ¿sí? Entender que esto es duro para todos. Y en ese sentido, buscar espacios expresivos con los niños, ¿sí? Si tú tienes un niño desregulado, es muy difícil, digamos, pedirle que pueda pensar, ¿sí? Y en eso hay tips que de fondo la evidencia dice que lo mejor es, por ejemplo, agacharse y bajar al nivel del niño, ¿sí? Contenerlo físicamente para que no se haga daño, si es que está desregulado también a nivel motor, y tratar de ayudarlo a que le ponga nombre a sus emociones, ¿sí? Acompañarlo un poco en que pueda expresar su frustración, ¿sí? Y lo otro, los adultos también, ¿no? El saber que las condiciones también son difíciles, para ellos siendo padres, digamos, trabajando en la casa, y que también desde esa experiencia conecten con sus hijos, ¿no? Y esta frustración que pueden sentir los niños es algo con lo que nosotros también nos podemos identificar, ¿sí? Entonces tratar también de utilizar eso para empatizar con los más pequeños. ¿Sí? Es un poco el consejo que yo le daría a las mamás y a los papás. Estamos en corto, pero no quisiera hacer el programa sin hacerte preguntas bastante difícil de responder. Yo sé que te puedo dejar en jaque, pero de una otra manera podemos sacar algo. Tenemos para rato con esto, tenemos para hablar. Sí, definitivamente. Valentina, psicóloga. ¿Qué tan posible recuperar la salud mental va a ser bajo las consecuencias y efectos que nos va a dejar esta pandemia? Tendremos la esperanza de poder recuperar parte, sobre todo en estos niños y jóvenes que están creciendo hoy día con esto y que mañana, en 10, 15 años más, porque reconozcamos y convengamos que estos daños que nos está dejando la salud mental hoy día, la pandemia en la salud mental hoy día, no es fácil, no se recuperan con 2 o 3 pastillas o con 2 o 3 terapias en un año. Esto tiene para recuperarse, los que lo logren, por lo menos 10, 15 años, o me equivoco.
No, yo también creo que tiene que ser un esfuerzo que implica una mirada a largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, y que tiene que partir por lo básico y que tiene que ver con la inyección de los recursos. O sea, si no lo hicimos antes, ahora a propósito de enfrentar la pandemia hay que hacerlo, ¿sí? O sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para Chile es como un 5% del presupuesto de salud y Chile tiene un 2,3%. O sea, ni siquiera llegamos a la mitad de lo que la OMS recomienda en inversión de salud para nuestro país. Esto es una recomendación específica para Chile, digamos, ¿sí? Teniendo en cuenta el PIB y un montón de otras condiciones, eso es lo que se recomienda. Entonces, yo apuntaría al menos a llegar al mínimo que nos recomienda la OMS para poder hacernos cargo, digamos, del problema de salud mental y con una política justamente que sea a corto plazo, ¿sí? Más allá del abordaje de la crisis, que es importante tener una mirada, digamos, de política pública, ojalá de Estado, ¿sí? Algo que agarre una continuidad más allá de los gobiernos, ¿sí? Yo creo que sí es posible que nos hagamos cargo, digamos, yo creo que sí, digamos, están las posibilidades y los recursos para que podamos hacerlo, pero como tú decías, claro, tiene que haber ahí voluntad política por parte de las personas que hacen las políticas públicas para poder y considerarlo a largo plazo, como tú dices, ¿no? Y el que poder estudiarlo, ¿sí? O sea, poder empezar, que también la gente que investiga, al pasar los años, digamos, puedan ser capaces de hacer un diagnóstico de cuál es la situación, digamos, de la salud mental a propósito de la pandemia y las consecuencias a largo plazo. Harta pega para la cadena con la pandemia, pero bueno. Quiero agradecerle a la psicóloga Valentina Caro Ayala, quien ha tenido la gentileza y la voluntad de poder hablar sin ningún tapujo respecto de lo que está pasando con esta segunda manifestación fisiológica luego de la pandemia, que es la salud mental, que está siendo transversal a todas las edades, a todos los sectores socioeconómicos, a todas las labores del mundo del trabajo, en fin. Esta recomendación, entonces, seamos empáticos en casa, estemos atentos cuando alguien necesita, ya lo ha dicho Valentina, seamos empáticos porque estamos todos en la misma, entonces ayudémonos. Gracias, Valentina, yo quiero agradecerte profundamente en nombre mío de Polar Comunicaciones y por supuesto de todas las amigas y los amigos que del mundo rural hoy día han aprendido y han entendido de que tenemos que justamente enfrentar esto muy seriamente. Muchas gracias a ti por invitarme, pues yo feliz participar de este espacio y les mando mucho cariño, mucha fuerza a todas las personas de la zona, digamos. Es lo que estamos atravesando todos, ¿no? Así que un abrazo grande para todos. Muy bien, muchas gracias. Con Valentina Caro Ayala, psicóloga, hemos compartido una edición más de Patagonia Rural, siempre con la compañía de Frutería San Mar, con Mario Derpich, en el barrio Prat, donde están las semillas, las herramientas para el campo, y a través de Polar Comunicaciones, esta plataforma de más de 80 años al servicio de la comunidad magallánica, su servidor, como siempre, para llegar a ustedes ahí hasta los últimos rincones, detrás de la Marita del Calafate, por ahí vamos a estar siempre atentos. Patagonia Rural, Patagonia Mágica. Un abrazo grande hasta siempre, queridas y queridos amigos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Patagonia Rural, con la conducción de Marco Aurelio Arteaga.